Parte 6. A la edad de 21 años, Thomas Woodrow Wilson era una personalidad formada. Se habían establecido todas las salidas principales de su libido y, excepto una identificación intensificada con Dios después de su derrota por West, no cambió mucho en los 47 años restantes de su vida. Por eso, nuestro estudio de su personalidad debe proseguir desde un punto de vista ligeramente alterado. Hasta aquí hemos determinado qué acumuladores y salidas para su libido se establecieron en su niñez, adolescencia y juventud. Desde ahora nos ocuparemos de observar sus tentativas de encontrar la felicidad a través de las salidas establecidas. Cambiaremos el microscopio con el que estuvimos examinando partes aisladas de su libido por un telescopio con el que lo observaremos como un ser humano en acción que trata de satisfacer sus deseos. El problema de encontrar la felicidad en la vida, que preocupa a todos los hombres, es en gran medida un problema de economía psíquica. El individuo posee cierta cantidad de libido que se almacena en varios acumuladores y busca descarga por múltiples salidas. Si estas son aprobadas por el superyo y se ajustan bien a la cantidad de libido que necesita descargar, sin restringir la corriente presente ni dejar salir tanta libido como para que el acumulador se vacíe completamente, el individuo es feliz. Por el contrario, si las salidas son desaprobadas por el superyo o son insuficientemente o demasiado amplias, el individuo es infeliz. La psicología moderna no puede agregar nada a la fórmula clásica de la felicidad: moderación en todas las cosas, excepto la nota de que la moderación en las exigencias del superyo es tan esencial como en todos los otros aspectos. Sin embargo, aún un hombre dispuesto a vivir según esta antigua regla no debe pensar que encontrará fácilmente la felicidad o que poseerá por mucho tiempo la que encuentre. Es extremadamente difícil encontrar salidas para los deseos fundamentales, a menudo opuestos, y aun cuando se las encuentra, las circunstancias cambiantes de la vida no les permiten permanecer inalterables. La muerte, la enfermedad, la pérdida de afecto o de estatus son inseparables de la vida humana y todas involucran una pérdida de salidas para la libido. De modo que ni siquiera los hombres más prudentes y moderados pueden estar seguros de retener su felicidad. Los hombres menos prudentes, entre los cuales hay que contar a Thomas Woodrow Wilson, son incapaces de conseguir algo más que relampagueos momentáneos de felicidad. El inmoderado superyo de Wilson, que le exigía lo imposible, se bastaba solo para condenarlo a una insatisfacción perpetua, y la excesiva cantidad de libido que cargaba su pasividad hacía el padre exigía salidas difíciles de encontrar y retener. El joven de Princeton no estaba muy perturbado por la necesidad de encontrar salida para la corriente más bien débil de su libido, que se dirigía hacia la madre. No estaba atormentado como la mayoría de los jóvenes por la imperiosa necesidad de poseer a una mujer. Su amor por la madre, hermanas y primas le bastaba. Sus acciones en Princeton, como durante la mayor parte de su vida, estaban determinadas por la necesidad de dar salida a sus deseos conflictivos respecto del padre. Hemos visto que había encontrado una descarga tanto para su actividad como para su pasividad hacia el padre mediante la identificación de sí mismo con Gladstone, y durante su curso escolar subordinó todos los otros intereses a su deseo de convertirse en un estadista cristiano. Como siempre, le fue mal en los estudios que no se relacionaban con el habla y la escritura, pero en los relativos a las palabras se mostró brillante. Estudió a Burke, Bryce y Binghamton, practicó y predicó gestos frente al espejo,
dio discursos a los árboles del bosque, escribió tarjetas de visita que decían Thomas Woodrow Wilson, senador por Virginia. Organizó un club de debates en el que surgían y caían los gobiernos, como en la Cámara de los Comunes, y escribió un artículo en el que propiciaba el establecimiento de la forma inglesa de gobierno de gabinete en los Estados Unidos. En esa época, Wilson respetaba muchísimo a un hombre al que más tarde odió, Henry Cabot Lodge, segundo editor de la International Review. Ofreció a este su artículo, quien lo aceptó. Más adelante, cuando Wilson quiso ingresar a la Universidad Johns Hopkins, citó a Locke entre los autores distinguidos en el campo de la historia que había leído. Locke entró así a la vida de Wilson como una persona con autoridad, un padre sustituto. El incremento de seguridad de Wilson durante su segundo año le permitió destacarse como líder entre sus compañeros de Princeton y formar una cantidad de amistades normales desapasionadas. También comenzó una relación con Charles Talcott, que difería de su adhesión a Brooke en un detalle. Wilson era mayor que su amigo. Para el inconsciente de Wilson, probablemente Talcott fue el sucesor del pequeño Joyce Wilson y el predecesor de Hayven y Hughes. En estas relaciones Wilson representó claramente a su propio padre y su amigo lo representó a él. Así que a través de ellos, por la doble identificación que hemos discutido, Wilson tuvo salida para la pasividad hacia su propio padre. En la Navidad de 1879, cuando tenía cerca de 23 años, se enamoró de una mujer por primera vez. Hemos visto que en su niñez había transferido algo de la libido dirigida hacia su madre a las hermanas y primas, y característicamente se enamoró de una prima. Attie Woodrow era la hija del hermano de su madre, Thomas Woodrow, y seguramente una madre sustituta para él, como su madre venía de Chillicothe, de Ohio. Su padre, como el de la madre de Wilson, se llamaba Thomas Woodrow, empezó a escribirle cartas algo ardientes. Su masculinidad incrementada no lo llevó por el momento más cerca del cuerpo de una mujer. La parte principal de su libido se dirigía todavía hacia su padre. Llegar a ser Gladstone era aún su gran deseo. Se graduó en Princeton en junio de 1879 y en el otoño fue a la Universidad de Virginia para estudiar Derecho, no porque quisiera ser abogado, sino porque consideraba que las leyes era el camino seguro para ser estadista. En la Universidad de Virginia le aburrió el derecho, pero como siempre lo fascinaron los debates y trató de reorganizar el club de debates del que era miembro. Planear una constitución para un club de este tipo le dio una intensa satisfacción a lo largo de su vida. A los 12 años dictó las leyes del discurso ordenado para los Light Foods. Hizo o rehizo constituciones en Davison y Princeton. Anunció su intención de hacerlo en Virginia. Lo hizo en Johns Hopkins y Wesley. Examinó la Constitución de Nueva Jersey con el objeto de rehacerla. Preparó una constitución para la Liga de las Naciones. Hay una línea clara desde la primera hasta la última. Hemos visto que al dictar las leyes de la Asamblea ordenada para los Lightfoot, Wilson estaba al mismo tiempo obedeciendo e imitando a su padre y encontrando una salida tanto para la pasividad como mediante la identificación para la actividad hacia el padre. Satisfizo los mismos deseos al preparar el comercio de la Liga de las Naciones. Se ha exagerado la intervención de Wilson en la función de la Liga de las Naciones, pero hasta donde ha sido el padre, la Liga de las Naciones fue nieta del reverendo Joseph Rugged Wilson, profesor extraordinario de retórica, cuyo interés por las palabras y las reglas del discurso tanto aburrían a sus conocidos e impresionaban a su hijo. En la Universidad de Virginia eligieron a Wilson presidente de la Sociedad Jefferson, a pesar de su desagrado por este. La hostilidad a Jefferson y a Disraeli parecía bastante extrañas a primera vista en un joven que aspiraba a ser estadista.
El primero fue uno de los más distinguidos de los Estados Unidos y el segundo no fue el menos distinguido de los británicos. Pero no hay que buscar lejos la explicación de esta hostilidad. Se veía a sí mismo como un estadista cristiano. Ni Jefferson ni Disraeli lo eran. Uno era Uno era deísta, el otro judío. Disraeli fue en verdad el oponente personal de su maestro Gladstone. Eran diablos apropiados para el Padre Dios con el que se había identificado. Cuando más tarde Wilson llegó a ser estadista y deidad en su propio inconsciente, siempre se inclinó un poco a revestir a sus oponentes con las prendas de Satán. En diciembre de 1880, a los 24 años, los problemas gástricos y los dolores de cabeza habituales de Wilson se agravaron tanto que tuvo que dejar la universidad sin graduarse y volver a la rectoría de su padre a que lo cuidasen. No hay ninguna prueba de que hubiera dejado de ser virgen. Todavía estaba escribiendo cartas a Haiti. Era agudamente infeliz. 6 meses más tarde visité a su prima en Chillicothe, Ohio, donde sus padres habían contraído enlace 32 años antes, y le propuso matrimonio. Ella lo rechazó. Volvió a la rectoría de su padre y por primera vez comenzó a llamarse Woodrow Wilson, dejando de lado Thomas. En años posteriores, que era como se llamaba el padre de la joven, de la prima. En años posteriores dio explicaciones variadas de esta cuestión, pero ninguna es convincente. Y cuando un hombre da varias explicaciones no convincentes de un acto, hay que sospechar que la verdadera razón yace en su inconsciente. La razón inconsciente de que Wilson dejara su nombre Thomas es en realidad clara. El lector recordará que el yo normalmente reemplaza un objeto amoroso perdido identificándose con ese objeto. El niño que pierde a un gatito puede gatear maullando. El que tiene que abandonar a la madre como objeto amoroso en la época de la disolución del complejo de Edipo se identifica con su madre. Wilson empleó este mecanismo común. Fue a Chillicothe para ganar una prima Woodrow, que representaría a la madre. El padre de ella, como su abuelo materno, se llamaba Thomas Woodrow. En su inconsciente, él era indudablemente su propio padre, que iba a Chillicothe a casarse con su madre. Fue rechazado. Era agudamente infeliz. Había perdido un sustituto materno cuyo apellido, como el apellido de su madre, era Woodrow. Como el niño que maulla reemplazó a la madre que la sustituye. Como el niño que maulla reemplazó a la madre sustituta perdida por sí mismo, dejó Thomas, el nombre del padre de la joven que lo había rechazado, y se volvió únicamente Woodrow. Así se identificó con su madre y satisfizo su necesidad de un sustituto materno, convirtiéndose él mismo en ella. Para su masculinidad aumentada era intolerable esta identificación, y no es sorprendente que el año y medio que siguieron fueran los más desgraciados de su vida. No solo quedaba sin salida su actividad hacia la madre, sino también hacia el padre. Su dispepsia y dolores de cabeza le cerraron el camino que esperaba lo condujera a la carrera de estadista hasta la primavera de 1882. Luego, después de pasar 18 meses en casa, fue a Atlanta para iniciar las tareas legales que confiaba lo convirtieran en hombre de Estado. Pero allí no consiguió ni un cliente. Empezó a desesperar. El camino hacia la posición de estadista parecía cerrado para él. En la primavera de 1883, a la edad de 27 años, estaba sentado en su oficina de Atlanta como un hombre profundamente desgraciado. La descarga de su libido por los canales de actividad hacia el padre y hacia la madre estaba bloqueada. En este momento crítico de su desarrollo, cayó sobre él el golpe de buena suerte sin el cual es casi imposible que un hombre alcance a distinguirse.
Fue a visitar a la primita querida a la que había hecho caer del árbol. Ella estaba casada, pero allí encontró a Ellen Axon, quien se convirtió en la madre sustituta que necesitaba en su vida. Que se enamorara de ella enseguida no es extraño. Estaba fundida en el mismo molde que la madre, las hermanas y primas. Como todas estas mujeres, era hija de un ministro de la iglesia presbiteriana. Como la primera, era también ama de la rectoría. Su propia madre había muerto y ella cuidaba a los 3 hijitos del ministro. Su posición en la vida era casi exactamente la de la madre de Tommy cuando su padre se casó con ella. Al pedir a Ellen Axon que se uniera a él, se estaba identificando nuevamente con su padre. En sus relaciones posteriores hay 1000 indicaciones de que no fue para Wilson un simple sustituto de su madre, sino un sustituto parecido, completo y pleno. Enamorarse de una madre sustituta es entregarse como rehén a la fortuna. Tal relación absorbe tan completamente la corriente del libido dirigida hacia las mujeres que puede volverse una fuente de la mayor felicidad y fuerza para un hombre o bien de la mayor infelicidad y debilidad. Si Ellen Hobson no hubiera amado a Woodrow Wilson, o si habiéndolo amado una vez hubiera dejado de hacerlo, él habría recibido un golpe destructivo, del cual, dada su constitución neurótica y sus síntomas neurasténicos habituales, tal vez no se hubiera recuperado jamás. Pero sucedió lo contrario. Ella no solo lo amó profundamente, sino que lo siguió amando mientras vivió. Desde el día del otoño de 1883, en que se comprometió con él, hasta el día del verano de 1914, en que murió, Woodrow Wilson poseyó la fuente de fuerza más grande que puede existir en la vida de cualquier hombre: el amor indiviso de una plena madre sustituta. Es difícil exagerar el apoyo que ella le brindó. Sus relaciones con los hombres siguieron sin arreglo durante toda su vida, produciendo conflictos que lo agotaban. Sus relaciones con las mujeres estaban solucionadas. Siempre podía ir a reposar en los brazos protectores de su perfecta madre sustituta. Soy la única que puede hacerle reposar, decía ella. Era cierto. Él la llamaba el centro de quietud para su vida. Sin ese centro de quietud, Woodrow Wilson hubiera sucumbido tempranamente a los conflictos de su carácter. Su carrera resultó tanto el producto del amor de Ellen Axon como de su propio superyo. Fue para él una magnífica esposa.